Buenos días. Este pasillo tiene más tránsito que el metro de Madrid, en hora punta. Vamos a continuar, hermanos, con lo que venimos viendo a lo largo de varias semanas. Estamos hablando de tener una mente bíblica, como esta mente bíblica nos lleva a comprobar la buena voluntad de Dios, que es sagrada y perfecta. Pero tenemos un versículo, hermanos, de cabecera, que es el siguiente. Dice Mateo 20:28, mas el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nosotros estamos viendo el carácter del siervo de Dios. ¿Cómo es el carácter de aquel que está llamado a ser siervo del Señor? Y cuando hablamos de siervo del Señor, no nos estamos limitando solamente a las personas que el Señor ha llamado de manera específica a desarrollar un ministerio concreto, como puede ser evangelista, como puede ser pastor, como puede ser maestro, no. Sino que todos nosotros estamos llamados a ser siervos del Señor. De hecho, todos los que han nacido de nuevo somos siervos del Señor. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor cuando dice en Romanos capítulo 6, versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿veis? Libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Si tú no has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, tú eres esclavo del pecado. Si tú has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, tú has sido liberado del pecado, no eres esclavo del pecado. Eso no quiere decir que no vayas a pecar. Seguramente, hermanos, desde que conocimos al Señor, todos los que estamos aquí, desde aquella vez que entregamos nuestra vida al Señor hasta ahora, hemos pecado. Pero ya no somos esclavos del pecado, no estamos dominados por el pecado, porque el Señor nos hizo libres. Por eso la Escritura dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El Señor Jesucristo es quien nos hace libres de estar esclavos en el pecado. Hemos pasado de ser esclavos del pecado a ser esclavos de Cristo, siervos del Señor. Y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hemos cantado que ahora hay un futuro. Todos lo hemos cantado. Ahora hay un futuro y esperanza en Él. En su palabra confiamos. Así que este futuro al que nos habla Romanos 6:23. Vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ese es nuestro futuro. Ese es el futuro de aquellos que Cristo salvó. La vida eterna. El futuro de los que Cristo nos salva, de los que rechazan al Señor, aunque venga a la iglesia, es el infierno. El futuro de uno y el futuro de otro son totalmente diferentes. Un futuro es de gozo, de bendición eterna, el otro de sufrimiento eterno. El justo juicio y el justo retribución por los pecados, por no querer saber nada de Dios, por no entregar tu vida al Señor, por no obedecerle, por no caminar en sus mandamientos, por no tener una mente bíblica. Eso es lo que nos dice la Escritura. Pablo nos dice: renovaos, para que nosotros podamos disfrutar de la buena voluntad de Dios, que es sagrada y perfecta. Primeramente tenemos que renovarnos. Renovaos en vuestro entendimiento, dice Pablo. Y ahí estamos en ese texto. Lo último que vimos, hermanos, con respecto a ello, es que había obstáculos importantes que nos impiden una mente cristiana, que era la distracción, que eran los prejuicios y que era el orgullo. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a estar viendo para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, no os amoldéis a este siglo, no os dejéis influenciar por este siglo, no toméis la forma de este siglo, sino renovaos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta. Vamos a orar. Señor, danos luz en tu palabra para que podamos saborear tu bendita palabra. Santifícanos en ella. Tu palabra es verdad. Guíame, Espíritu Santo, para predicar lo tuyo y nunca lo mío, Señor. Para que tú seas quien nos hable en esta mañana y para que nuestros corazones encuentren satisfacción solamente en ti, oh Cristo. Padre, en el bendito nombre de Jesús te lo pido. Amén. Creo que todos nosotros hemos usado esta expresión alguna vez en nuestra vida. Sobre todo cuando con los hijos, pero también con los compañeros, con los amigos. Creo que tú y yo siempre, alguna vez hemos dicho, compruébalo tú mismo. ¿Cierto? Cuando le hemos dicho a alguien, mira, esto es de esta manera, esto es bueno para ti. Y la persona a lo mejor tiene dudas o no se fía, nosotros le decimos, compruébalo tú mismo. O cuando cosas tan sencillas como cuando estamos a lo mejor en la playa, el agua está bien, ¿no? Y la persona que está fuera dice, no, es que yo soy muy friolero y si me meto en el agua me va a dar frío, ¿no? Y le decimos, ven, compruébalo tú mismo, métete y compruébalo tú mismo, ¿no? Pablo está diciendo eso. Pablo está diciendo, compruébalo tú mismo. No te conformes a este siglo, renueva tu mente a la luz de la Escritura, por supuesto, y compruébalo tú mismo. Eso está diciendo Pablo. Ahora, confirma por medio de la renovación de tu entendimiento, es decir, por medio de una mente bíblica, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Hermano, tú que nos visitas, compruébalo. Eso dice el Espíritu Santo. No seas solamente un espectador. No seas solamente un oidor. Compruébalo tú mismo. Comprueba si aquello que Dios dice que hagamos es para mi vida bueno, es agradable y es perfecto. Pero para que nosotros podamos dar ese paso de comprobación, primero tenemos que tener una mente bíblica. Tenemos que ser renovados. Pero eso es lo que está diciendo el apóstol. Compruébalo tú mismo. Pero no debemos olvidar esto, hermanos. Tú y yo, desde que nosotros aceptamos a Cristo, hasta el día en que Él nos llama a su presencia, y ese día solamente lo conoce Él. Desde el día en que dijimos sí a Cristo, hasta el día en que Él nos llame, nuestra vida es una lucha. Y es una lucha espiritual. Porque el diablo, hermanos, Satanás, no quiere ni que tengas una mente bíblica, ni que compruebes la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Satanás no quiere eso. Satanás quiere un pueblo adormecido. Satanás quiere que tú vengas aquí el domingo, que vuelvas a tu casa y que te olvides de todo lo que se ha predicado o se ha enseñado. Satanás quiere que tú seas una persona religiosa, pero no quiere que seas una persona que compruebe la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, porque si tú compruebas eso, tú vas a vivir a razón de la voluntad de Dios. Y cuando tú vives a razón de la voluntad de Dios, cuando tú eres obediente, cuando tú quieres vivir en santidad, eso es peligroso para Satanás. Porque encuentra un pueblo que le resiste. Y la promesa es resistir y Él huirá.
Entonces, ¿qué quiere Él? Que nosotros seamos religiosos. Vengo, escucho la palabra, pero luego yo decido. Pero si eso es así, Jesús entonces nos pregunta, ¿por qué me llamas, Señor? Y luego nos puede decir, nunca os conocí. Señor, pero en tu nombre nunca os conocí. Estamos en una lucha. No debemos de olvidar esto, hermanos. Estamos en una lucha continua. Nuestra vida, hermanos, hasta que estemos con el Señor, es eso. Por eso necesitamos la armadura. Por eso necesitamos revestirnos de esa armadura. El diablo no quiere que tú compruebes. El mundo no quiere que tú compruebes la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y 1 de Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Te das cuenta? El mundo entero está bajo el maligno. Por eso la Escritura dice que si amamos el mundo, no amamos a Dios. Porque el mundo está bajo el maligno. Así que tenemos lucha contra el diablo. Tú sabes esto que te estoy diciendo. Tenemos lucha contra el mundo que está bajo el maligno. Y por eso el mundo se vuelve contra los hijos de Dios y se levanta en contra de Dios. Y por eso el mundo, hermanos, llevó a Cristo a la cruz. Por eso el mundo lo asesinó. Porque igual que Jesús no es del mundo, nosotros tampoco somos del mundo. Tenemos esa lucha. El diablo no quiere que tú compruebes esa voluntad. El mundo que está bajo el maligno no quiere que compruebes esa voluntad. Y la carne, hermanos, cuyo deseo se opone al espíritu, porque eso es lo que nos enseña Gálatas 5:19, que la carne se opone al espíritu, tampoco quiere que compruebe la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No quiere que tú compruebes eso. Ni el diablo, ni Satanás, ni el mundo. Perdón, ni el diablo, ni el mundo, ni la carne. La carne te dice, bueno, hoy que no llueve, después de estar lloviendo tantos días, hoy que no llueve, bueno, que no llueve, veremos a ver, ¿no? Por lo menos no amanecía así, ¿no? ¿Por qué no te das una vuelta y ves la falla? ¿Por qué no te das una vuelta y te comes unos buñuelos y te comes unos churritos y llevas a la familia y paseas? ¿Por qué no? Eso no es malo, hermanos. Pero en vez de hacerlo hoy, hazlo mañana. Porque la Escritura dice, mirad cuán bueno y cuán agradable es estar los hermanos juntos en armonía. Porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Esa es la voluntad de Dios. Y Él quiere que compruebes cuán bueno es eso. El mundo, acordar la distracción, el mundo te monta toda una fiesta para que tú no compruebes esto que estamos viviendo ahora. La carne te dice, no, tira para allá. Y el diablo te engatusa. Y te dice, por una vez, no pasa nada, ¿no? Pero la voluntad de Dios es que nosotros comprobemos cuán bueno es que estamos juntos. Cuán bueno es que escuchemos su palabra. Cuán bueno es que adoremos al Señor juntos. Cuán bueno es estar aquí y no fuera. Esa es la lucha, hermanos. Esa es la lucha. Él no quiere, hermanos. El mundo, Satanás y la carne no quiere que tú compruebes cuán hermosa, cuán buena, cuán agradable y perfecta es la voluntad de Dios para tu matrimonio,
Porque hay una voluntad de Dios para tu matrimonio. Y hay una voluntad de Dios para tu noviazgo. Y hay una voluntad de Dios para con quién debes de casarte. Y hay una voluntad de Dios para cómo tienes que educar a tus hijos. Y hay una voluntad de Dios para cómo tienes que trabajar, cómo tienes que ser en el trabajo. Y hay una buena voluntad de Dios para cómo tienes que relacionarte con el prójimo y para cómo debes de adorarle. Esa voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y el mundo y el diablo, hermanos, y la carne no quieren que compruebes eso. No quiere que gustes de eso, que entiendas qué es eso, que conozcas qué es eso. Y hay un montón de cosas, hermanos, que nosotros no estamos comprobando por vivir según este mundo, por dejarnos arrastrar por la carne y por dejarnos engañar por el diablo. No quiere que compruebe eso. En definitiva, no quiere que compruebe la voluntad de Dios para tu vida. Por eso es tan importante la mente bíblica, hermanos. Porque aquello que pensamos que es bueno, aquello que pensamos que es agradable y aquello que pensamos que es perfecto, es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Si yo creo que es bueno tener relaciones antes del matrimonio, lo voy a hacer. Porque es lo que yo creo. Y lo voy a hacer, porque yo pienso que es bueno. Y ese pensamiento me va a llevar al infierno. Voy a tener placer momentáneo. Placer de la carne, se acabó. Un hueco así de grande en el corazón. Una negrura en mi interior. Y mi fin no va a ser la vida eterna. Mi fin va a ser el infierno. La envidia, la murmuración, el rencor, la falta de perdón. Todo eso que algunos ven como bueno, que lo ven, hermanos, que lo ven. La venganza, todo eso, hermanos, me llevará al infierno. La incredulidad, que para muchos es buena, me llevará al infierno. Es decir, lo que yo creo que es bueno, lo que yo creo que es agradable y lo que yo creo que es perfecto, es lo que voy a hacer. Si yo creo que después de un duro día de trabajo descansar es bueno, ¿qué hago? Descanso. Si yo creo, hermanos, que esto es bueno para mi vida, lo tomo y lo abrazo. Todas estas cosas, hermanos, que yo creo que son buenas, son finalmente lo que voy a traer para mi vida. Y así es como voy a vivir. Por eso, repito, es tan importante la mente bíblica. Mira, la Escritura nos dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es buena porque Dios es bueno. Primero de Crónicas 16:34 dice: aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre, porque su misericordia es eterna. ¿Por qué su voluntad para mí es buena? Porque Él es bueno. Todo lo que Dios hace y todo lo que Dios dice, todo lo que Dios hace y todo lo que Dios dice, en todo tiempo y en cada una de sus palabras y mandamientos, es bueno. Y no es necesario que yo lo entienda todo. No es necesario que yo comprenda ni todo lo que Dios dice, ni todo lo que Dios hace. Yo tengo que esforzarme por entenderlo y comprenderlo. Pero habrá cosas en la Escritura que a lo mejor no entienda y no comprenda. Pero el hecho de que yo no la entienda o que no las comprenda, no quiere decir que no sean buenas. Porque todo, repito, lo que Dios hace y dice
en todo tiempo y en todas circunstancias y en cada una de las cosas que hace y dice es bueno. Porque Él es bueno. Cuando Él dice que nos neguemos a nosotros mismos, es bueno. Cuando Él dice que no devolvamos mal por mal, sino que devolvamos bien por mal, es bueno. Pero esto es una locura para el mundo, hermanos. ¿Veis? Pero es bueno. Cuando Dios dice que oremos por nuestros enemigos, que oremos por los que nos aborrecen, que oremos por los que nos odian, es bueno. Pero para la carne, eso es un problema. Por eso tenemos que morir a nosotros mismos. Pero eso es bueno. Y cuando Dios dice, guárdate hasta el matrimonio, y no te cases en yugo desigual, y honra a tu padre y a tu madre, eso es bueno. Eso es bueno. Aunque yo no lo entienda. Y cuando Dios dice, venid a mí, arrepentíos, confesad vuestros pecados y arrepentíos para que tengáis vida eterna, eso es bueno. No debemos, hermanos, nosotros no debemos albergar la duda si de lo que Dios me está diciendo me conviene o no, si estará en lo cierto o no, si me hará bien o no, si será lo mejor para mí o no. Es decir, nosotros no debemos de albergar esa duda. ¿Será esto bueno? Claro que lo es. Todo lo que Dios dice es bueno. Todo lo que Dios ordena es bueno. Esa pregunta, hermanos, es contestada por la propia manera de ser de Dios, por cómo Dios es. La Escritura dice que nosotros siendo malos, si nuestro hijo nos pide pan, ¿qué es lo que no le damos? No le damos una piedra, ¿no? Si tu hijo te pide pan y dice, papá, tengo hambre, y tú le das un ladrillo, ¿no? Hay algo, ¿qué ocurre ahí? Ahí hay algo que... O tú eres albañil y te sobran ladrillos y te quieres hacer de ellos, o tú no estás bien. Tú no amas a tu hijo. No, todo padre, toda madre que está bien, ama a sus hijos. Ama a sus hijos. Y lo que les dice a sus hijos es para bien. Si vosotros, siendo malos, sabéis hacer esto, vuestro Padre que está en los cielos, que Él es bueno, ¿cómo será su voluntad, hermano? Esa duda no tiene que estar en mi corazón. No tengo que dudar si lo que me está diciendo será bueno o no. Es bueno. No hay duda, hermanos, alguna a este respecto, porque Él es omnisciente. Él no se equivoca. Hermanos, ni yo mismo sé lo que es mejor para mí. Por eso meto la pata. Por eso peco. Porque soy desobediente, porque estoy en rebeldía y porque no sé lo que es lo mejor para mí. Yo creo que sé lo que es mejor para mí, pero quien conoce bien mi corazón es Dios. Quien conoce, mira, esto es abrumador. Quien conoce el pensamiento antes de que venga a mí, ese es Dios. El que escudriña lo más profundo de mi ser es Dios. ¿No sabrá Él entonces lo que es mejor para mí? Su voluntad es buena. Y Dios, hermano, no dudes de esto. Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos. Y si lo mejor para ti es quitarte algo, te lo va a quitar.
Y si lo mejor para ti es negarte algo, te lo va a negar. Y déjame que te diga esto que va a sonar fuerte. Y si lo mejor para ti es llevarte a su presencia antes de que sigas pecando, te va a llevar. Ojo, ¿eh? Por eso, algunos que han tomado la cena indignamente, el Señor se lo ha llevado. Los ha juzgado. Y se los ha llevado. Porque los quiere, los ama y los está guardando. Es decir, antes de que sigas por ahí, antes de que sigas dando mal testimonio y por causa de ti blasfemen mi nombre, antes de que sigas dañando a la iglesia, antes de que sigas destruyéndote a ti mismo, te cojo y te llevo. Cuando la Escritura en ese versículo dice que porque algunos tomaron la cena indignamente, están enfermos, y otros duermen, es decir, otros muertos, no se han ido a tomar la siesta, hermano, sino que han muerto, algunos de esos no son hijos, pero otros sí, porque si están participando de la cena, no son incrédulos. Habrá algunos, pero son hijos. ¿Qué está haciendo el Señor? Es como el niño que patalea. ¿Qué hace? Sí. Mira, uso el nombre de Alfonso porque ya sabéis, es mi nieta. Entonces, si Alfon se tira en medio del pasillo y patalea y se pone a gritar, ¿qué hacen los padres? Se la llevan. Porque está avergonzando a sus padres. Porque está siendo rebelde. Entonces sus padres cogen, no la dejan ahí, se la llevan. Dios Padre hace eso, hermanos. Cuando nosotros no queremos vivir agradándole, si somos hijos, llega el tiempo en que Dios dice, te vienes, te tengo que llevar. Porque como sigas por aquí, te vas a destruir. Él nos sigue amando, hermanos. Él sigue queriendo lo mejor para nosotros. Pero te aseguro que eso puede ocurrir, hermano. Y por eso el Señor, hermanos, nos lo enseña desde el Antiguo Testamento. Y por eso el Señor le dijo al pueblo, mira, Dios le dice al pueblo de Israel en tiempo de Jeremías, os he mandado a los profetas una y otra vez, os he estado enviando a los profetas, os he estado enviando a mis siervos, he enviado palabras, os he llamado la atención, os he puesto incluso en aflicción, para que dejéis la idolatría, para que dejéis la desobediencia, para que dejéis de pensar como el mundo. Os he mandado a mis siervos y vosotros lo habéis matado. Algunos lo habéis matado, otros no habéis querido escuchar. Incluso uno de los reyes destruyó la carta de Jeremías. Y el Señor dice, ya no mando más profetas, ya no mando más palabras, ahora os mando a los caldeos. ¿Os dais cuenta, hermanos? Se acabó ya enviaros profetas, no habéis querido escuchar. Se acabó ya enviaros palabras, no habéis querido escuchar. Persistís, sois rebeldes, persistís en vuestra rebeldía, persistís en vuestra desobediencia. Vuestra mente se ha corrompido. Habéis dejado de tener una mente bíblica, que era la ley en aquel tiempo. Queréis vivir como queráis, se acabó, ya no os mando más palabras, ya no os mando, ahora os mando al caldeo. El caldeo se lo envió Dios, hermanos. Ahora os mando al caldeo y él no va a tener misericordia. El caldeo va a destruiros y va a pegar fuego a vuestras cosas y va a llevar a vuestros hijos esclavos y va a matar a vuestros hermanos. Y vaya a pasar 70 años en el cautiverio hasta que aprendáis. Y aprendieron. ¿Por qué hizo eso Dios, hermanos? Porque ama a su pueblo. Hermano, comprueba la buena voluntad de Dios. No esperes que Él te envíe el caldeo. No esperes que Él te tenga que llamar a su presencia. Porque tú estás deshonrando su nombre. Porque tú estás, hermano, avergonzando a la iglesia. Porque tú estás... No. Comprueba. Él quiere lo mejor para ti. Él siempre quiere lo mejor para ti. Por eso el salmista dice,
El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Tu palabra no es algo que yo tenga ahí al lado. Tu palabra no es algo que yo simplemente escuche los domingos o los miércoles aquí en Puerto en el estudio. Tu palabra no es algo desconocido para mí. Tu palabra no son consejos solamente o algo a lo cual acudir cuando tengo duda. Tu palabra es mi vida. Tu palabra está en mi corazón. Y el hacer tu voluntad me ha agradado. Porque hermanos, cuando comprobamos lo que es bueno, ¿nos agrada o no? Claro que te agrada. ¿No es bueno, hermanos, que los esposos se abracen? Tenemos nuestros caracteres, ¿no? Yo lo entiendo, ¿vale? Hay personas que son algodoncitos de azúcar, ¿no? Y entonces, mi cielo, no sé, ¿no? Las expresiones, hermano. Yo sinceramente, algunas expresiones que no quiero saber, ¿no? Es decir, en este sentido, ¿no? Pues yo le digo a mi esposo mi racimito de uva. Pues muy bien, para ti y para tu esposo. Porque si tú me dices a mí, yo, pastor, que le digo a mi esposo mi racimito de uva, cuando yo veo a tu esposo entrar por la puerta, veo un racimo de uva. Esta me la juega. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué quiero decir? Hay matrimonios que son más... Hay personas que les gusta dar besos, estar todo el día dando besos, y hay otras personas pues que no son así, ¿no? Tú, mira, esposo mío, te voy a decir el número de besos al día. Pero, ¿tú le has dicho alguna vez a tu esposo, a tu esposa, hermano, matrimonios que están en la voluntad del Señor, viviendo, no me dé un beso que me desagrada? No me abraces que me desagrada. No me digas que me quieres que me desagrada. Cariño, te quiero. Uf, qué desagradable eres, ¿no? No. Repito, hermano, matrimonio, como la Escritura dice. No. El hacer tu voluntad me ha agradado. Lo bueno agrada, hermanos. Lo bueno agrada. Incluso en la comida. Ya sabéis lo que no es agradable. Ya lo conocéis. Todos lo sabéis. Hay quienes tienen en mente y le agrada el brócoli. Eso es cosa indescifrable, ¿no? Pero bueno. Todo lo que es bueno agrada. Por eso el salmista dice, el hacer tu voluntad me ha agradado. Por eso tu palabra está en mi corazón. Tu palabra siempre es buena para mí, Señor, y por eso está aquí, en mi corazón. Me agrada. La voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es agradable. Es buena y es agradable. El apóstol Juan dice, pues este es el amor a Dios. Este es el amor a Dios. Y aquí Juan dice, no te engañes a ti mismo. Bueno, uno de los mayores peligros en la vida espiritual es engañarnos a nosotros mismos. Decir, aunque yo viva así, Dios me ama. Te estás engañando a ti mismo. Porque el amor a Dios guarda sus mandamientos, no vivir como yo quiera. No vivir a razón de mis sentimientos. Nosotros, hermanos, tenemos sentimientos, pero no vivimos a razón de nuestros sentimientos. Dios no nos ha despojado de nuestros sentimientos. Tenemos emociones, pero no vivimos, hermanos, a razón de las emociones. Nos emocionamos, pero no somos emocionalistas. Pero nos emocionamos. Pero no nos dominan. Están ahí. Forman parte de nuestra vida, pero no nos gobiernan. Y repito, el mayor peligro, hermanos, que tenemos es engañarnos a nosotros mismos.
Es pensar que somos hijos cuando no lo somos. Es pensar que estamos bajo la voluntad de Dios cuando no lo estamos. Es pensar que nuestra vida le está agradando cuando no le está agradando. El amor a Dios no es venir a la iglesia, el amor a Dios es guardar sus mandamientos. Ese es el amor a Dios. Ese, que da como resultado venir. Porque guardamos sus mandamientos que nos dicen no dejar de congregaros. Pero la raíz del amor a Dios es ese. Y Juan dice, no te engañes. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Te das cuenta? Primera de Juan 5:3. Su mandamiento, es decir, su voluntad no es desagradable para nosotros. Su voluntad es agradable, es decir, los mandamientos de Dios para nuestras vidas, la voluntad de Dios para nuestra vida, cómo Él quiere que vivamos, el tener una mente bíblica, hermanos, no es desagradable. Cuando Dios nos dice no a esto, no nos está fastidiando. Eso está diciendo Juan. Su mandamiento, su voluntad, no produce en nosotros pesadez. No produce una carga insoportable de llevar. ¿Qué dijo Jesús a los fariseos? ¿Por qué le dijo Jesús a los fariseos? Habéis puesto una carga sobre los hombres que es imposible de llevar. Porque ellos cogieron el mandamiento y lo convirtieron en una, ¿qué? Pesada carga. El mandamiento que es bueno y que es justo. Y luego cogieron tradiciones suyas y costumbres suyas y la volvieron en mandamiento. Y por eso era una carga insoportable de llevar. Y le decían, mira, en el sábado no debes de trabajar, eso dice la ley. Pero no solamente no debes de trabajar, sino que no debes de andar tantos pasos. No debes de llevar tanto peso. No debes de. Eso solamente con el sábado. Entonces Jesús dice, habéis cargado a las personas de tal manera que es imposible. El día de reposo hay que guardarlo, ya lo hablamos en los 10 mandamientos. Ya lo hablamos, hermanos, pero como Dios dice, no como nosotros creemos. Sus mandamientos no son pesados, hermanos. Sus mandamientos no producen en nosotros fastidio. Sus mandamientos, hermanos, no producen en nosotros algo que nos roba la paz. No. Porque todo lo que el Señor quiere para nosotros, escúchame bien, todo lo que el Señor quiere para nosotros produce satisfacción en nuestra vida. Eso es lo que significa que su voluntad es agradable. Cuando Pablo dice que la voluntad de Dios es agradable, significa que todo lo que Él quiere para nosotros trae satisfacción a mi corazón. Me alegra. Porque entonces hay cosas que Dios me dice y que me producen insatisfacción. Porque estoy desobedeciendo. Porque estoy en rebeldía. Es decir, porque estoy pecando. Por eso me produce insatisfacción. Porque es un rollo escuchar la palabra. Porque no estoy enamorado de la palabra, porque no la leo. Y por eso pienso que es un rollo. Por eso, claro, cuando yo digo que es un rollo, que siempre me están enseñando la palabra, el problema no es la palabra, el problema soy yo. El problema no es lo que me enseñan, el problema soy yo. Pero es mejor echar la culpa a los demás. Y no mirarme a mí mismo. ¿Por qué produce insatisfacción entonces lo que Dios me dice? Si su voluntad es buena, porque Él es bueno. Si sus mandamientos no son gravosos y es para mi satisfacción y alegría, ¿por qué no lo produce? Porque soy rebelde, porque no quiero obedecer. ¿Vale? Muy bien. Pero luego no te quejes de las consecuencias. Ni te quejes de la disciplina. Ni te quejes del vacío que en tu corazón queda. Ni te quejes de que al final el Señor te diga, no te conozco.
Por eso, hermanos, los mandamientos producen en nosotros insatisfacción. Porque queremos hacer la voluntad de la carne y no la voluntad de Dios. Porque queremos cerrar, por el orgullo, por las distracciones, por los prejuicios, lo que dijimos. No queremos que en nosotros se forme una mente bíblica. El Salmo 19:8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Pero es que a mí lo que me alegra es irme de fiesta, ¿vale? A mí lo que me alegra es tener sexo. Sí, pero en el matrimonio. Claro. En el matrimonio, alégrate, ¿no? Monta un fiestón. Sí. Claro. Si Dios lo ha dado para eso. Para que el esposo y la esposa disfruten. El esposo y la esposa. El esposo y la esposa. Ellos. Y eso no ocurre hasta que no te casan. ¿Por qué entonces me fastidia el tener que guardarme? Porque no quiero obedecer. Porque eres rebelde y estás pecando. Por eso te produce insatisfacción y por eso te fastidia. Pero lo que es agradable, lo que es bueno, lo que produce satisfacción, hasta el matrimonio. Pablo dice: compruébalo y disfrútalo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Te das cuenta? Los mandamientos de Jehová no entristecen el corazón, lo alegran. El problema no está en los mandamientos, el problema está en mí, en que no tengo una mente bíblica. Voy terminando para alegría de vuestro corazón. La voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable, alegra nuestro corazón, produce satisfacción en nuestra alma. La voluntad de Dios es perfecta. Mira, cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, Él estaba angustiado. Y su oración fue: si es posible, pásenme esta copa. Hermano, Él no estaba angustiado por hacer la voluntad de Dios. No. Porque no hay mayor placer en el Hijo que hacer la voluntad del Padre. Y no hay mayor placer en el Espíritu Santo que hacer la voluntad del Hijo. Él está angustiado por la copa que ha de beber. Esa copa es la copa de la ira, hermano. Un día vamos a detenernos tranquilamente en ese texto. Lo digo de pasada porque a veces podemos pensar: pero Jesús en el huerto de Getsemaní estaba así. No, pero no era por hacer la voluntad del Padre. Porque dice Isaías que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Te das cuenta? En el Hijo hay satisfacción, en el hacer la voluntad del Padre y en comprobar el resultado de esa voluntad. La voluntad del Padre es enviar al Hijo para dar vida eterna. La satisfacción del Hijo es cumplir con la voluntad del Padre y comprobar en el fruto de la aflicción de su alma que queda satisfecho. ¿Veis? Por ti y por mí. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. La voluntad de Dios es agradable, incluso en el peor momento de la vida del Hijo, que es la cruz.
cuando Él tiene que decir, Eli, Eli, lama sabachthani. Ahí la voluntad de Dios sigue siendo buena, sigue siendo agradable y sigue siendo perfecta. Cuando decimos que la voluntad de Dios es perfecta, significa que todo lo que Dios hace y dice cumple el perfecto propósito por el cual es hecho y dicho. Ahora bien, yo no puedo, como me dijimos al principio, luchar contra el mundo, luchar contra Satanás y luchar contra la carne y comprobar todo esto si no es en Cristo y por Cristo y sostenidos por Él. Olvídate. No podemos. Nuestra conciencia no es suficiente. La conciencia la puso Dios. No es suficiente. Nuestras fuerzas no son suficientes, hermanos. Es solamente en Cristo que podemos comprobar esta buena voluntad. Es que podemos tener una mente bíblica, que es la mente de Cristo. Repito, todo lo que Dios hace y dice cumple el perfecto propósito por el cual es hecho y dicho. Dios nunca se equivoca. Yo sí. Tú también. Pablo también. El rey David también. Pedro también. El apóstol Juan también. Estaban expuestos al error. Dios nunca. Si Él dice, mi voluntad para ti es esta, eso es perfecto. Hermanos, ¿cuál fue la voluntad? Y esto no es profecía, pero si Dios lo quiere así, pues ya está. Pero ¿cuál fue la voluntad de Dios para Esteban? Morir apedreado. Esa fue la voluntad de Dios para Esteban. Morir apedreado. Pero ¿cuál fue la voluntad de Dios para Esteban? Morir apedreado mientras ¿qué? Mientras veía ¿a quién? Al Hijo. ¿O no dijo eso? He aquí veo al Señor. Esa fue su voluntad. Perfecta. ¿Cuál fue la voluntad de Dios para Juan el Bautista? Morir decapitado. ¿Y sabéis por qué? Porque no se conformó a su mundo, sino que fue y le dijo a Herodes, esto que tú estás haciendo no te es lícito, está mal. Lo metieron en la cárcel porque le dijo al mundo, eso está mal. Y no le importó contrariar al rey. Y le cortaron la cabeza. Y esa fue la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuál ha sido el fin de Esteban? ¿Cuál fue el fin de Juan el Bautista? La vida eterna. El cómo murieron no es el fin. El fin de Esteban, el fin de Juan el Bautista, como el fin de Pablo, que también decapitaron, su siervo fue la vida eterna. Porque la voluntad de Dios para ellos fue esa, y es perfecta. Es que la voluntad de Dios, para que sea perfecta, no tiene que ser como yo creo, es como Dios dice. No tiene que ser la que a mí me guste, es la que Dios ha determinado. Pero es que su voluntad me es agradable, alegra mi corazón. ¿Cuándo? No tengo la mente bíblica. Y lo puedo comprobar. Hermano, compruébalo. Compruébalo, a ver si no es así. Compruébalo. Y dime si el hacer su voluntad no te agrada. Dios no tiene un plan B. Lo de mi generación, hermano, quien tenía un plan B era el equipo A. ¿Te acuerdas? Aníbal tenía un plan B. No se las cosas bien y siempre decía, tengo un plan B. No os preocupéis. No, Dios no tiene un plan B. Dios no dice, uy,
¿Y ahora qué? No, su voluntad es perfecta. Él tiene un plan. Se acabó. ¿Por qué? Porque, como ha leído antes Daniel, todo lo que él quiere, lo va a hacer. Él no sabe que van a ocurrir las cosas por su omnisciencia. Él sabe que van a ocurrir las cosas porque así lo ha determinado él. Como Dani nos ha dicho esta mañana al principio. Él tiene un solo plan y ese plan es perfecto. No tiene que recurrir a planes B. Nosotros sí. Tenemos un plan y tenemos que recurrir al plan B, plan C, plan C, plan D, plan, el alfabeto entero, el abecedario entero. Dios no. Porque si fuera así, entonces Dios no sería Dios. Entonces Él no sería omnipotente. Él no sería omnisciente. Si Él dijera, anda, esto yo no me lo esperaba, Él no sería Dios. Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Mira qué perfecta es su voluntad. Mira qué perfecta es su palabra. Al sencillo lo hace ¿qué? Lo hace sabio. Así de perfecta es la voluntad de Dios. Así de perfecta es su palabra. Así de preciosa. El sencillo lo hace sabio. Y entiende realmente que es la vida. Y la vida es Cristo, hermano. Él es la luz de los hombres. Él es nuestra vida. Vida de mi vida. Ese es Cristo. Hermano, os mando un desafío. Y me mando un desafío. Y un propósito. Que es el mismo que el del salmista. Gustad. Y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Dichoso no el que tiene novio. Dichoso no el que tiene novia. Dichoso no el que se ha casado. Y como escucho ahora un amén, tened cuidado, ¿eh? Cuidado. Entenderme lo que estoy diciendo. Dichoso no el que tiene salud. Dichoso no el que tiene dinero, hermanos. Dichoso no el que ha conseguido los permisos para trabajar. No, hermanos. Todo eso está bien. Dichoso es el que confía en Dios. Porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Gusta de esto. En palabras de Pablo, compruébalo por ti mismo. Renueva esta. Mente bíblica. Y comprueba. Si no me cree a mí, no me importa. Pero como no le creas a Dios, tienes un problema serio. Compruébalo. Comprueba, hermano, amigo, que nos visitas. Si la voluntad de Dios es agradable, es buena y es perfecta. Pero para ello necesitamos mente bíblica. Gustad, disfrutad de que Dios es bueno. Dichoso quien en Él confía. Que el Señor nos bendiga.